No es un gozo de nuevo estar con ustedes en esta semana y ver tantos con su familia conectados allí. Veo algunos que conozco. Ahí está el hermano Fernández, que es también venezolano, Edgar, y tantos otros que ya hemos visto en la sala, el hermano Isaac, el hermano Bejarano. No sé si está por allí el hermano Iber Moyo. Hemos venido orando por él también. Nos da gozo saber que ha recuperado la salud. Entonces, quiero que leamos en esta noche en el capítulo 18 del libro de Mateo. Mateo capítulo 18. Y vamos a leer versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 en el desierto, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a
uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces el Señor le habla esta parábola sobre el perdón y termina diciendo: así también, versículos 35, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a dejarlo allí. Esperamos que el Señor prospere la lectura de su palabra. Ahora estamos leyendo este libro de el apóstol Mateo. Uno de los apóstoles era el mismo Leví, que atendió a la voz del Señor cuando le dijo una sola palabra: sígueme. Un mensaje tan corto de una sola palabra: sígueme. Dejándolo todo, le siguió. Mateo era un publicano que lo dejó todo, que servía al emperador, al rey, aquel rey opresor. Dejándolo todo, él siguió para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora él escribe acerca del Rey y de su reino. Mateo es el evangelista que nos habla de el reino de los cielos y habla del Señor Jesucristo como el Rey. Por eso él demuestra que él es el hijo de David. Y en los primeros capítulos nos habla de el nacimiento del rey. Él es el heredero del trono, porque él es el hijo de David. Los derechos del rey nos habla Mateo. Pero Mateo también nos sus escritos, él registra 5 discursos del Señor. En el capítulo, desde el capítulo 5, donde él dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ese es el primer discurso, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Allí en el versículo 28 dice: cuando terminó Jesús estas palabras. Ayer terminó su primer discurso. Así lo agrupa Mateo en 5 discursos. Pero luego desde el capítulo 8 al capítulo 10 encontramos otro. Y en el versículo 1 del capítulo 11 encontramos que dice: cuando terminó de dar estas instrucciones a sus discípulos. Capítulo
11, versículo 1. Entonces allí termina el segundo. Luego, desde el capítulo 11 hasta el versículo 13, hasta el capítulo 13 y versículo 52, tenemos el tercer discurso. Y dice, cuando terminó Jesús esta parábola, esa expresión va a marcar el término de cada discurso. Pero luego el cuarto lo tenemos desde el capítulo 14 hasta el versículo 35 del capítulo 18. Y el capítulo 19 y versículo 1 dice, cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea. Y el último termina en el capítulo 25, porque el capítulo 26 y versículo 1 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Entonces, estos 5 discursos, de manera que en esta noche estamos en el cuarto discurso del Señor, que va desde el capítulo 14 hasta el capítulo 18. Pero vemos aquí también en esta parte, debido a la pregunta de ellos al Señor, ¿quién de ellos, quién es el mayor en el reino de los cielos? Como estábamos viendo el domingo y también el miércoles, que los discípulos tenían claro que el Señor Jesucristo era el rey y él había venido para reinar, como estaba escrito en los profetas. Isaías había dicho, para justicia reinará un rey. Capítulo 11 nos habla también de que saldrá un vástago del tronco de Isaí. Un vástago retoñará de sus raíces. Él es el rey y ellos le habían aceptado como su Señor, como su Salvador, pero sabían que él era el rey. Entonces están pensando en el reino de los cielos. ¿Quién va a ser el mayor de ellos? ¿Quién va a ser como si fuera el primer ministro? El segundo después del rey. ¿Quién va a ser? Ellos sabían, el Señor, leíamos el domingo que el Señor dijo allí en el capítulo 22 de Lucas, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que os sentéis y juzguéis a las 12 tribus de Israel. El Señor le prometió a ellos ese reino y el Señor habló del reino. Entonces, ¿quién de ellos sería el mayor? El Señor le dice que el mayor sería el que se vuelva como un niño. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Por qué el Señor está utilizando esta figura de un niño para representar al creyente como un niño? Un niño es una persona que sabe que depende de otro, que normalmente es sincero, dice la verdad, que depende, que es humilde. Él no piensa que todo lo puede, está dependiendo de su padre, que sabe que necesita de otro. Y hermanos,
Para ser salvo, tuvimos que humillarnos y entender que somos pecadores, que no hay fuerza en nosotros, que solo la gracia de Dios, que solo Él puede salvarnos, y descansamos en Él, dependemos de Él, como aquel publicano. Dios, sé propicio a mí, pecador, humillado delante de Dios, reconociendo nuestra incapacidad de salvarnos y reconociéndole a Él como nuestro Señor y Salvador. Por eso el Señor, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos para mostrarle: hay que ser como niños para ser salvo, pero también debemos mantener esta humildad. El profeta dice: miraré a aquel que es humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. No solamente en nuestra relación con Dios, debemos considerarnos pequeños. El apóstol Pablo fue el ejemplo. Él entendió que él era el más pequeño, y uno puede observar que su apreciación acerca de él iba en descenso hasta un momento cuando él dice: aunque nada soy, nada soy. Era el más pequeño de los apóstoles, el más pequeño de todos los santos, pero luego él dice: aunque nada soy, entendiendo, yo soy pequeño. Y digo a aquellos hermanos en Filipo: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Él no se creía superior. Su consejo fue estimando cada uno a los otros como superiores a él mismo. Nadie busque su propio bien, sino el de otros. El Señor nos ha llamado para que pongamos en práctica esta virtud, la de ser humilde delante de Él. Pedro dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, Él dice: si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Eso fue lo que el Señor le dijo para quitar de su mente la idea de la grandeza. Ahora, no fue la primera vez. Ya leímos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, que en el momento después de participar de la cena del Señor, de el Señor instituir la cena aquella noche, ellos salieron con la misma pregunta. Ellos, ya no con una pregunta, una discusión entre ellos. ¿Quién de ellos sería el mayor? Eso nos muestra, hermanos, que así somos nosotros, que eso es natural, humano en nosotros, no es espiritual. Pero qué triste cuando en ese momento, cuando el Señor sabía lo que tenía por delante, ellos tienen este espíritu de grandeza. ¿Quién de ellos sería el mayor? Ahora vamos a encontrar en esta porción el trato de el Señor para con nosotros, aun cuando no éramos salvos. Y ahora también el trato de nosotros para con los demás, para con nuestros hermanos. El trato del mundo para los creyentes.
Todo eso está manifestado en esta porción. Pero el Señor dice, cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor. No solamente para ser salvo, sino humillarse como un niño. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Y no es verdad que todos nosotros admiramos la gracia de Dios en el apóstol Pablo. Cuán grande fue aquel hombre que se hizo pequeño y llegó a pensar que él era pequeño. Él dijo, uno puede leer 1 Corintios capítulo 9 y 10, cómo él renunció a sus derechos, aún cosas que, aunque no eran malas, él la renunció por amor al Señor y por amor a su pueblo. Entonces, cualquiera que se humilla como este niño es el mayor, pero cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este. Los apóstoles y los creyentes, todos nosotros somos estos niños humillados para que nos salvara, pero debemos seguir humilde delante de él. Cualquiera que recibe a un niño como este, él los envió. En una ocasión él dijo, como cordero en medio de lobos, sé pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. A un mundo malo, pero cualquiera que recibe en mi nombre, eso significa recibir al Señor, al niño, al enviado por él, como si fuera el mismo Señor. Vamos a ver más adelante lo que significa en su nombre, porque aquí lo menciona. En razón de su nombre, por lo que representa su nombre, por lo que es él en su persona, a causa de él, recibir al que era enviado. Por eso es que él dice, cualquiera que reciba. Entonces, el creyente se humilla, pero el deseo y el propósito de Dios es que el mundo, que las personas reciban al que él ha enviado. El que recibe al que yo enviare, a mí me recibe. Es como recibir al Señor. Eso es lo que significa en su nombre. Pero tristemente el mundo toma otra posición. El tropiezo. El mundo pone tropiezo. Ay del mundo por los tropiezos. Cualquiera que haga tropezar. En este mundo están los tropiezos. Él dice aquí, es necesario que vengan los tropiezos. Pero ay del mundo por los tropiezos. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, de parte del mundo, esperamos el tropiezo. Pero en este momento me estoy recordando de un querido hermano, siervo del Señor y muy apreciado, considerado y amado por el pueblo del Señor en Venezuela, ya con el Señor, don Hildebrando Gil.
aprendí de él lo siguiente: del mundo no esperemos nada bueno. De los creyentes, muy poco, pero de Dios, todo. Eso lo escuché y lo recuerdo hasta el día de hoy. Ay de aquel por quien el hijo, por quien vienen los tropiezos, de seducir, de poner una trampa, de hacer caer a un creyente. El Señor lo toma en cuenta. Entonces, hay esta advertencia aquí para el mundo. ¿Qué le va a suceder a aquellos que hagan tropezar a uno de estos pequeños? Son los mismos niños pequeños. Y hace una referencia, da aquí una referencia al infierno. Si tu ojo te es ocasión de caer, si tu pie, si tu mano, él no está diciendo que en el cielo estarán personas faltándole un miembro, con un miembro mutilado. Él está diciendo, mejor sería terminar la vida en este mundo y salir de este mundo faltando un miembro. El cuerpo de resurrección será un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí está el trato del mundo. Y uno sabe, hermanos, que el mundo en su trato, que la presencia de la iglesia y de los creyentes ha ennegrecido las páginas de este mundo. El mundo ha perseguido, el mundo ha matado, el mundo ha despreciado. Entonces, tenemos el tropiezo y tenemos el menosprecio. Eso es lo que hay en el mundo. Si el mundo aborreció al Señor, a mí me han aborrecido primero, dijo él. Nos identificamos con él, siendo rechazado por este mundo. De manera que muy poco vamos a esperar de este mundo malo y pecador. Pero qué buenas y qué maravillosas son estas palabras que nos habla Mateo, recordando lo que dijo el Señor, cómo él trata al ser humano. Nos está mostrando aquí que los hombres son como ovejas. 3 veces encontramos en las escrituras ovejas sin pastor, para que el pueblo no sea como ovejas sin pastor, dijo Moisés. Y el mismo Señor, hay otra referencia en el libro de los Reyes, el pueblo como ovejas sin pastor. Pero aquí el Señor dice que él vio aquellos en el desierto como ovejas que no tienen pastor. Pero aquí está el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Si hay alguien aquí en esta sala que no es salvo, el Señor Jesucristo es el buen pastor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Él es el gran pastor de las ovejas, resucitado de los muertos. Él es el príncipe de los pastores. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y entonces
Ese es el trato que Él ha dado a pecadores como nosotros. Ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como oveja descarriada, y hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Entonces, así nos ha tratado Él, como oveja descarriada. Nos ha buscado a costo de su propia vida. Vino a buscar lo que se había perdido. De manera que una persona salvada, un creyente, para Él es de gran valor, de gran estima. Encontramos en el 1 Corintios capítulo 8, y Pablo dice que si comer carne iba a causar tropiezo a su hermano, él dice, no comeré carne jamás. Si mi hermano va a tropezar porque yo haga algo que aunque me sea legítimo y tenga derecho en hacerlo, no comeré carne jamás. Y él dice a los corintios que él iba a gastar lo suyo, gastaré lo mío, y yo mismo me gastaré del todo, aunque amándoos más, sea amado menos. Entonces, él dice, no sea allí en 1 Corintios capítulo 8, que se pierda aquel por quien Cristo murió. No que se pierda en el infierno, sino que se quede, se inutilice, pierda su utilidad para Dios por hacerlo tropezar. Él lo veía como algo muy grave. Entonces, del mundo esperamos el menosprecio y los tropiezos. Pero el Señor cuida a los suyos como ovejas que Él ha buscado y ha salvado. Versículo 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, comienza esta sección en el versículo 15. Y él dice en el versículo 15, por tanto, en vista de todo esto que él ha dicho, que somos como niños pequeños que necesitamos el cuidado del Señor, que necesitamos cuidarnos el uno con el otro, que estamos en un mundo malo, una generación maligna y perversa, donde vivimos un mundo terrible que se descompone, que se desmorona. El mundo está muy triste en el día de hoy, pero él dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, entonces en nuestra relación con nuestros hermanos es muy posible que pequemos contra nuestro hermano. El mundo con nosotros, el Señor con nosotros, pero nosotros respecto a nuestros hermanos. Entonces podemos pecar contra nuestro hermano. Pero él dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué va a hacer? Entonces vamos a difundirlo por todas las redes. Vamos a decirlo a todos para que todos sepan que él ha pecado contra mí. No, él no dice eso. Él dice, ve y repréndele, estando tú y él solo. El Señor da aquí el método para arreglar ese problema. Ve y préndele estando tú y él solo.
antes que la cosa crezca más, hay que arreglar el problema al nacer, para que muera al nacer. Ve y repréndele estando tú y él solo. Está poniendo la responsabilidad en el ofendido de buscar al ofensor. Ve y repréndele, porque en esto estamos tomando la actitud estamos tomando la actitud del Señor a quien hemos ofendido, contra quien hemos pecado contra él, y él nos ha buscado. Por tanto, un activo lógico de todo viene diciendo, préndele, estando tú y él solo. Hay que hacerle ver el error por medio de la palabra, con mansedumbre, con humildad. Y eso es lo que nos dice el apóstol escribiendo a los Gálatas. Falta. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no con altivez, de mansedumbre. Ve y repréndele estando tú y él solo. Qué sabia es la palabra de Dios. Entonces dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Le has rescatado y el problema terminó y se perdona y ya allí quedó. Pero si no te oyere, entonces busca a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces hay un segundo paso, hay un segundo nivel, uno o dos, para plantear el asunto. Y si no oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia. Hay que revelar el asunto a otra instancia. Y si no oyera a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Dios está, el Señor Jesucristo está adelantando lo que iba a suceder en el futuro. Por supuesto, cuando el Señor está hablando estas palabras, todavía no había iglesia. La primera vez que se menciona iglesia es en el capítulo 16, versículo 17 de Mateo, pero es la iglesia en su totalidad. Lo que algunos llaman la iglesia universal, pero la iglesia dispensacional en su totalidad, que comenzó en el día de Pentecostés hasta la venida del Señor Jesucristo. Pero aquí en este evangelio, en esta porción, encontramos otro concepto. Porque dice, dilo a la iglesia, es algo visible. Es algo que es algo concreto. Dilo a la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Un edificio? No. ¿Una casa? No. Una iglesia es un organismo con quien se puede comunicar, tiene personalidad, podemos decir. Dilo a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Vamos a verlo. Entonces, si no oyera la iglesia, tiene por gentil y publicano. Entonces el Señor dice algo muy solemne, parecido a lo que le dijo a Pedro en el capítulo 16, todo lo que atares en la tierra, pero aquí es plural. Todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, esto es un caso de disciplina en la iglesia. La diferencia, un problema entre hermanos debe ser arreglado.
no como en 1 Corintios capítulo 6, estaban llevando ante las autoridades los problemas entre hermanos, ante los jueces. Qué mal testimonio. Aquí nos está ofreciendo, nos está dando el método bíblico, el modelo de parte del Señor para arreglar una diferencia entre hermanos. Entonces dice, todo lo que atéis en la tierra. Allí está diciendo, el Señor está aprobando, el cielo aprueba lo que se hace conforme a la palabra. Ya está la expresión. Yo estaba leyendo una otra versión, se llama, se abrevia YLT, y dice, habiendo sido atado en el cielo. Ya esto está establecido en el cielo. De manera que cuando se hace aquí en la tierra, ya está aprobado en el cielo. Lo que atéis. Entonces, cuando se hace una disciplina en la asamblea, en la iglesia, se hace esta disciplina porque aquí dice, tenle por gentil y publicano. Es decir, que se pone fuera. Es una disciplina que el cielo la aprueba. Usted lo puede ver con más calma luego. Entonces, desatar, atar, está la disciplina hecha. Desatar. Luego, la misma iglesia lo desata. Y ese ejemplo, esa práctica la tenemos en la segunda carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, un caso de disciplina en la asamblea por inmoralidad. Él dice, sacad a ese perverso de entre vosotros. El tal sea entregado a Satanás. Pero en la segunda carta, capítulo 2, que confirméis el amor para con él, para que no sea consumido de demasiada tristeza. La disciplina, lo que se había atado, ahora se va a desatar, y el cielo, conforme a lo que está establecido en el cielo. Entonces, él dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa, y hermanos, es lo que hacemos en estos casos, como estamos hablando, pero también en otros casos, lo pusieron en práctica los hermanos en los hechos. Se pusieron de acuerdo para orar, y el cielo aprobó lo que ellos lo que hicieron de acuerdo con la palabra. Entonces hay esta declaración, ya estoy para finalizar, del versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este es un versículo para decir que nos congregamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y con razón. Una iglesia local es un grupo de creyentes que se congregan, se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo. Creo que decíamos el domingo que era autorizado por su palabra, distinguido por su nombre, autorizado por su palabra, distinguido por su nombre y honrado por la presencia del Señor. Allí estoy yo en medio de ellos. Es el lugar de preeminencia, él en medio de su pueblo. Pero hay que observar también esa expresión congregados. No es que nosotros decimos que
nos congregamos y luego el Señor viene a estar en medio. La idea del verbo es que Él nos congrega. La acción recae sobre los que son congregados. Somos congregados por Él a su nombre. El Salmo dice, congregadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Es Él quien nos congrega. Pero la forma como está escrito, donde están dos o tres, algo hecho por el Señor, no dice donde estén, no dice donde estuvieren, donde están dos o tres congregados en su nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, hermanos, ¿qué significa en su nombre? Hay un ejemplo que he oído a otros también mencionarlo, pero también me di cuenta hace algún tiempo. En el primer libro de Samuel, capítulo 25, en el caso de Nabal, David envió a sus siervos. Primero Samuel, capítulo 5, David envió a sus siervos, versículo 4, y oyó David en el desierto, Nabal es sus ovejas. Entonces envió David jóvenes y les dijo, subid al Carmel, e id a Nabal y saludarle en mi nombre y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto es. Versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes, Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que huyen de su señor. Bueno, para no, ustedes lo pueden leer después. David tomó aquello como una ofensa. Él no estaba presente, pero ellos fueron en nombre de David. Ellos fueron con las palabras de David. Y la actitud de Nabal hacia aquellos siervos y hacia aquellas palabras, hacia lo que ellos dijeron, fue una ofensa para David. Ellos fueron con la autoridad de David. Ellos no fueron a motus propio. Ellos fueron con la autoridad de David. En su nombre no significa decir sencillamente lo estamos haciendo en su nombre, sino con su autoridad. Su nombre, su persona está involucrada. Nos congregamos en el nombre del Señor. En la iglesia local Él está presente, honrado por su presencia, distinguido por su nombre, autorizado por su palabra. Y entonces, hermanos, un lugar donde están dos o tres congregados en mi nombre, su presencia, allí estoy yo. Lo dice, allí estaré. Allí estoy yo en medio de ellos. De manera que no es algo, no es algo despreciable. Una asamblea, una iglesia local, está involucrado la persona, la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero para no alargar más, viene la pregunta de Pedro: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Entonces, en el primer caso, vemos a uno que ofende y no quiere arreglar el asunto, no quiere reconocer. En el segundo caso, vemos a uno que es ofendido, que es agraviado, que es dañado, y no quiere perdonar. El Señor está dando aquí la forma como debemos arreglar estos problemas.
Es muy porque a veces de una forma inconsciente ofendemos, pero nos hacen ver la ofensa. Debemos reconocerlo. Y una vez reconocerlo, debe perdonar. El Señor nos ha perdonado mucho más. Vea la comparación, la proporción de los talentos y los denarios allí. No hay comparación con lo que Él nos ha perdonado. Perdonar a nuestros hermanos nuestras ofensas por causa de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a amar a nuestros hermanos como Él nos amó a nosotros primero. Que el Señor prospere su palabra. Disculpen lo largo otra vez.